Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este podcast de UNESCO y ESALC que se llama Perspectivas, Global Talks on Higher Education. Soy la doctora Victoria Galamuros y en este mini episodio introductorio de hoy le vamos a presentar muy brevemente el Instituto UNESCO y ESALC, donde trabajamos, qué hacemos, y vamos a comentarle un poquito de esta nueva iniciativa, este podcast que estamos inaugurando hoy. Y para ello, ¿quién mejor que tener con nosotros al director del instituto desde 2019, el doctor Francesc Pedró? Francesc, muy buenos días. Muy buenos días, Victoria. Es un placer estar aquí en esta sesión de apertura. Pues para aquellos que todavía no conocen al doctor Francesc Pedró, les doy unas pequeñas reseñas porque si leyera todo su currículum se nos acabaría el podcast y estaríamos todavía aquí leyendo. Antes de ser director de ESALC, desde 2010, Francesc lideró el servicio de asesoramiento en políticas educativas, incluyendo revisiones de políticas nacionales y estudios comparativos internacionales en el sector de educación de la UNESCO en París. Y con anterioridad trabajó en el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE o la OCDE como analista político senior también en París. Él es licenciado en Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Educación Comparada por la UNED. En Madrid tiene estudios postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación en Londres. Y es catedrático de Políticas Comparadas de Educación en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, anteriormente vicerrector de Investigación Educativa e Innovación de la Universidad Oberta de Cataluña, entre otras muchas cosas. Pero eso les da una idea del gran bagaje que tiene esta persona dentro de la educación superior y del gran director que tiene nuestro instituto. Francesc, quería comenzar preguntándote, porque no todo el mundo sabe necesariamente quién es UNESCO y ESALC, quiénes somos, qué hacemos y cómo nos relacionamos o somos parte o dónde estamos dentro de la familia UNESCO. Coméntanos un poquito. Muy bien. Muy rápidamente, UNESCO, para empezar, es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fundada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial con el loable fin de contribuir a diseminar la cultura de la paz, ¿no? Entonces, a través de sus distintas actividades en el sector de educación, ciencias, comunicación, la UNESCO se ha dotado de 7 institutos internacionales, entre los cuales está el nuestro. Cada instituto internacional tiene una misión específica relacionada con, por una parte, la investigación, la generación de evidencias y, por otra, el desarrollo de capacidades y la promoción del cambio en un sector específico de la educación. Nosotros somos el único instituto internacional enteramente dedicado a la educación superior. Operamos desde Venezuela, el país, digamos, que vio nuestra fundación, empezando por el Centro Regional de Educación Superior en 1974 y finalmente la consolidación como un instituto internacional ya en el año 94. Entonces, desde aquí irradiamos para toda la región de América Latina y el Caribe, insisto, desde la perspectiva de la investigación, del análisis de políticas públicas y, en general, la promoción de la calidad y de la equidad de la educación superior. Y, en este sentido, somos uno de esos 7 institutos internacionales de educación que trabajan siguiendo la agenda internacional de la UNESCO a escala global. Nuestra vocación es seguir instalados en América Latina, pero trabajar cada vez más desde una perspectiva global, como se espera que trabaje la UNESCO. Y por eso este podcast ya ha nacido casi bilingüe, ¿no? Tanto en el título como en la forma en la que vamos a operar. Vamos a centrarnos un poquito en esto, Francesc. Muchas gracias por esa visión general, ¿no? Desde empezando por qué es la UNESCO y dónde estamos nosotros. Entre las muchas iniciativas que se tienen en el instituto, y porque no dejamos de innovar y de crear, ahora se nos ha ocurrido hacer un podcast o una serie de podcasts, del cual este es el episodio introductorio. Me gustaría que nos comentaras un poquito sobre esta nueva iniciativa, ¿no? Un podcast, ¿para qué o para quién? ¿Por qué?
Muy bien, claro que sí. Mira, los podcasts se están configurando, hasta donde yo alcanzo a saber, como un mecanismo muy importante de diseminación de información y, por qué no decirlo así también, de desarrollo de capacidades. Nuestro instituto nunca había tenido una serie de podcasts que permiten que el usuario final se conecte cuando lo desea o sencillamente descargue aquellos episodios que son de su conveniencia y viajando en el transporte público o en el transporte privado o sencillamente relajado un fin de semana o por la noche o en cualquier momento que a uno le apetezca pueda hacerse una idea de algún tema fundamental del trabajo que nuestro instituto desarrolla. Por tanto, para nosotros es un importante vehículo no solo de diseminación de lo que hacemos, sino también de contribución al desarrollo de capacidades. Y por qué no decirlo, Victoria, si me permites, es también una oportunidad para acercar, digamos, trabajos que generalmente damos a la luz utilizando un lenguaje típicamente de analistas políticos o algunas veces un lenguaje estrictamente académico, pues acercar, digamos, lo que son los mensajes más fundamentales a un público mucho más amplio. Estoy pensando, por ejemplo, en no solo los docentes universitarios, sino también los propios estudiantes, que deben ser parte integrante de la conversación en educación superior y probablemente para ellos vehicular sencillamente nuestros mensajes a través de publicaciones no es suficiente. Tenemos que utilizar canales como este que, lógicamente, a los estudiantes y, ¿por qué no?, también a sus familias les permiten acercar mensajes muy importantes acerca de la transformación de la educación superior a la que estamos asistiendo, sobre todo después de la etapa de la pandemia, pero con enormes retos en términos, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo sostenible, equidad de género, incorporación de nuevas poblaciones, maximizar las oportunidades de innovación que puede aportar una universidad en el contexto de su comunidad local. En fin, tantos y tantos temas a los que nos iremos refiriendo a lo largo de esta serie. Coincido totalmente en la gran importancia al final de ser inclusivos, ¿no? Que es lo que entiendo de tu mensaje. Queremos comunicarnos con mucha gente, gente a la que normalmente no llegamos a través de nuestros informes o de otras formas de dissemination, ¿no? de la información. Sin embargo, al final un podcast es algo muy, muy fácil, es muy sencillo y es muy conveniente también para mucha gente. Y para eso nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a comunicar nuestra propia investigación, nuestro propio análisis de una manera que pueda ser entendida por todos, que no siempre es tan fácil. Entonces, también es un ejercicio muy importante para nosotros. Me gustaría quizá dejar en este podcast de apertura, ¿qué podemos esperar en términos de, no sé, de episodios, de temporalidad? ¿Cómo vamos a funcionar con este podcast? Muy bien, muchas gracias. En principio, nuestra intención es ir publicando un episodio cada aproximadamente 2 semanas, con una cierta regularidad. Insisto que una de las ventajas de los podcasts es que, independientemente del momento en el que se publican, el usuario final puede decidir en cualquier momento cuándo se los descarga o cuándo los escucha, ¿no? En principio, por tanto, nuestra intención es la de tener esta periodicidad bisemanal, cada 2 semanas. Dicho esto, sí que me gustaría destacar que vamos a intentar, en la medida de lo posible, que estos podcasts ataquen cuestiones candentes en la agenda internacional o en la agenda regional en materia de educación superior, ¿no? Yo me referí hace un momento a la importancia que tiene la salida de la crisis del COVID, pero tenemos una serie de desafíos que estaban allí ya incluso antes del COVID. Por ejemplo, toda la retahíla de objetivos para el desarrollo sostenible y de qué forma, en particular, la educación superior puede contribuir a la sostenibilidad, que es tanto como decir hacer viable nuestra continuidad en este único planeta que tenemos, ¿no? No solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad
en términos sociales, económicos, políticos y culturales, ¿no? Por tanto, yo diría que seguramente vamos a tener probablemente más de un podcast enteramente dedicado a la contribución a cada uno de lo que serían los objetivos del desarrollo sostenible. Y dicho esto, vamos a tener, por supuesto, podcasts que van a contribuir, como he dicho anteriormente, a la diseminación de nuestros trabajos principales en el ámbito, por ejemplo, de la calidad de la educación superior, de la equidad, de la innovación, de la internacionalización, igualmente un aspecto tremendamente importante, digamos, en el que tenemos muchas esperanzas depositadas. Vamos a tener oportunidades de tratar de los futuros de la educación superior, de cómo se comportan los flujos de ayuda internacional, en particular a los países menos desarrollados. En definitiva, tenemos una agenda de podcast que probablemente con este ritmo bisemanal va a tomar años, digamos, para completar. Pero sin duda alguna vamos a estar acompañando la actualidad también de todos los retos a los que se enfrenta la educación superior en nuestros países y globalmente. Pues súper interesante el ver que todos esos temas van a salir de los informes, van a salir de esa comunicación más institucional y van a salir a un podcast que pueda escuchar todo el mundo. En tema de idiomas, ahora mismo estamos haciendo en español, pero entiendo que va a haber podcast en español y podcast en inglés, ¿no? Por ese bilingüismo con el que trabajamos en el instituto. ¿Es así? Efectivamente, entre otras cosas porque es un reconocimiento también de que no solo la UNESCO tiene una vocación global y nuestro instituto también, sino porque atendemos de forma primordial a una región en la que la lengua más hablada ciertamente es el español, pero tenemos también otra lengua oficial muy presente, que es el inglés en todo el Caribe, ¿no? Y que es en general una comunidad con la que tenemos efectivamente unos vínculos muy importantes. Es posible que tengamos igualmente oportunidades más adelante de realizar podcast en lengua portuguesa, que es efectivamente una lengua muy importante en nuestra región, y por qué no, tal vez igualmente también en francés. Nuestra intención, en definitiva, es reconocer esa diversidad de lenguas de origen europeo y tal vez en el futuro podamos progresivamente incorporar las lenguas de los pueblos originarios. Es algo que hemos empezado a hacer en nuestra revista Educación Superior y Sociedad, con un artículo escrito en una lengua de un pueblo originario. Yo esperaría que más tarde, más temprano, podamos ofrecer algún podcast igualmente de forma recurrente en alguna de esas lenguas, como un reconocimiento a esa realidad que también es muy importante para la educación superior. Sería estupendo el poder ir evolucionando de esa forma, ir incorporando más lenguas y más diversidad a este podcast que ya desde principio y por temáticas y por enfoques esperamos que sea muy inclusivo, ¿no? Hacerlo también inclusivo a nivel de idioma. Y por último, quería preguntar cómo y dónde nos pueden encontrar. Bueno, siempre nos pueden encontrar en la página web de nuestro instituto, que es www.iesalc.unesco.org. Lo repito, www.iesalc.unesco.org. Y allí encontrarán con facilidad no solo todas nuestras publicaciones y nuestras novedades, sino también un acceso fácil a estos podcasts. Uh-huh. Entiendo que también vamos a estar, me han chivado por aquí que vamos a estar también en Spotify, que vamos a estar en Apple Music, que vamos a estar en Podcast Addicts, es decir, que además de nuestra plataforma vamos a estar presentes en muchas otras plataformas de podcast donde también nos van a poder encontrar por ahí. Pero en todo caso y en cualquier lugar, en nuestra web siempre van a poder acceder a estos podcasts. Y como cualquier iniciativa nueva, yo creo que es importante destacar que nos mantenemos súper abiertos a sugerencias o a feedback que puedan tener cualquiera de las personas que nos escuchan. Creo que es parte de lo que siempre hacemos, es decir, bueno, estamos comenzando y cualquier idea que pueda ser interesante la tendremos en consideración. Francesc, ¿te gustaría comentar algo más antes de cerrar este primer mini episodio de podcast? No, que creo que es una oportunidad muy importante de estar donde está la gente.
Si la gente ahora está en esas redes sociales y está escuchando podcast, la obligación de la UNESCO, la obligación de nuestro instituto, de toda la gente que trabajamos aquí, es la de hacer un esfuerzo para llegar precisamente a más y más personas. Todas, en definitiva, estamos involucradas igualmente en la educación superior, que es patrimonio de todas las personas. Un derecho universal, tal y como reconoce la UNESCO. Pues, en esa línea, agradecer a Francesc, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí abriendo este primer episodio en español. Habrá otro en inglés de este podcast. Estamos muy entusiasmados de comenzar esta nueva iniciativa y esperamos contar con todos ustedes. Sin más, hasta pronto y muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando este primer episodio. Hasta luego.